nuestro tiempo de entrevista tenemos hoy a una diputada del PAR, Elena Lloe, bienvenida. Gracias. Buenos días. Vamos a conocer un poco más sobre usted. Elena Lloe es licenciada en Ciencias Políticas, comenzó su carrera al frente de un cargo político en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde fue concejala. La pasada legislatura fue directora general de Turismo y desde el pasado mes de junio es diputada en las Cortes de Aragón. Siempre ha militado en el Partido Aragonés. Bueno, ya hemos visto que lleva años en la política, pero ¿cómo le explicaría a alguien alejado de esta política lo que significa su trabajo como diputada? Bueno, en primer lugar habría que entender también el concepto de política, ¿no? Yo siempre he entendido que dedicarme a la política era dedicarme a las personas, y yo siempre he tenido una vocación clara de servicio público y de hacer algo por los demás, mejorar mi tierra, en este caso Aragón, por eso milito en un partido aragonesista. Y bueno, pues es un trabajo muy diferente el del Parlamento con respecto a los cargos que he ostentado tanto en la Dirección General de Turismo como en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero te da la posibilidad también de cambiar muchísimas cuestiones que afectan a muchísimos aragoneses. Cosas tan importantes como los presupuestos de toda una comunidad autónoma o cosas que también se debaten y que también se proponen como proyectos de ley que pueden afectar a toda la política de menores o de protección de menores que se lleva en el Gobierno de Aragón, o cosas tan dispares como las comarcas, como temas de violencia machista y un sinfín de cuestiones, porque hoy tratas un tema y mañana justo otro que no tiene nada que ver con el que trabajaste ayer. ¿Qué diferencia hay entre ser representante de los ciudadanos en el Ayuntamiento como concejala y serlo en las Cortes de Aragón como diputada? ¿Qué diferencias hay entre las dos instituciones? Bueno, pues es algo parecido en cuanto a representación y en cuanto a impulso de cuestiones, pero yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza quizás sea una institución mucho más cercana en este caso, a los zaragozanos, ¿no? Me parece que es una institución más abierta. Si algo tengo que diferenciarlo de las Cortes. En el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, pues los colectivos o los ciudadanos no pedían cita, al menos cuando yo estaba en el Ayuntamiento. Entonces, en cualquier momento llamaban a la puerta y te preguntaban si podías recibirle, y claro, pues es una institución mucho más abierta en ese sentido, y por supuesto que recibías a ciudadanos, a colectivos, asociaciones, a profesionales, empresas. Y en las Cortes también se recibe a mucha gente, pero siempre a través de una llamada o de un correo electrónico. No es una institución que se precie para yo creo que debería ser más permeable, más que tuviera una apertura más visible de cara a la ciudadanía. Bueno, hablaba de los presupuestos, usted y su partido han sido críticos con estas cuentas, pero ¿qué fallos cree que son los fundamentales de estos presupuestos que se aprobaron a finales del mes de enero? Pues mira, fundamentalmente yo creo que los presupuestos que ha habido en legislaturas anteriores eran unos presupuestos que, buenos o malos, eran para todos los aragoneses. La diferencia con los presupuestos del 2016 es que son unos presupuestos muy sectarios, muy dedicados o enfocados solo a una parte de la población aragonesa, y deja en la estacada a muchos colectivos que además forman parte de sectores estratégicos de Aragón y que por lo tanto son los que tienen que generar la riqueza, la economía y el empleo.
de nuestra comunidad autónoma, y yo creo que no resuelven el problema principal que tienen todos los aragoneses, o una buena parte de los aragoneses, en este caso 90.000 aragoneses que no tienen empleo, y estos presupuestos no son unos presupuestos que vayan a facilitar el que esos 98.000 aragoneses vayan a encontrar un trabajo. Por lo tanto, son unos presupuestos que no son reales, porque además están llenos de agujeros, y lo estamos viendo. Ahora salía un informe de la Interventora General en el que dice que no hay presupuestados 250 millones de euros que van a ser necesarios. Yo además he constatado otros cuantos más que tampoco están presupuestarios, o que hay insuficiencia financiera, y por lo tanto para mí lo fundamental de estos presupuestos es que no resuelven el problema del empleo, tampoco el de la emergencia social, porque tampoco son unos presupuestos sociales, son unos presupuestos escasos que dejan al margen a colectivos tan importantes como los agricultores, los ganaderos, los comerciantes, las asociaciones juveniles, las asociaciones de mujeres, y colectivos tan importantes como, por ejemplo, todos los aragoneses que viven en el medio rural. El medio rural se está abandonando. Estamos hablando ahora en un debate que se está abriendo de si las comarcas han sido eficaces o no lo han sido, y por lo tanto recortamos una buena parte de sus presupuestos y no van a poder costear los servicios públicos mínimos que afectan a miles de aragoneses que viven en el territorio. Y tampoco nos gustan las diputaciones, tampoco nos gustan las estructuras medias. Entonces, al final, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere este gobierno? ¿Quiere que todos los aragoneses vivamos en la capital, que vivamos todos en Zaragoza, o queremos vertebrar el territorio, fijar la población y que la gente que vive en los pueblos tenga un futuro en el que se pueda desarrollar, en el que pueda trabajar y en el que pueda encontrar los servicios públicos básicos cercanos a la localidad donde vive? Esas carencias de las que habla en los presupuestos van a centrar la oposición del Partido Aragonés de ahora en adelante en este año de presupuestos y en la legislatura. Evidentemente, nosotros estamos impulsando muchísimas iniciativas. Ya presentamos 500 enmiendas a los presupuestos que no fueron aprobadas, pero que iban todas en el sentido de reactivar sobre todo la economía, porque para nosotros, para el Partido Aragonés, lo que más nos preocupa, y en el grupo parlamentario lo estamos hablando todos los días, es el que Aragón no pierda ese tren en el que estábamos de recuperación, de salida de la crisis económica, en el que estábamos ofreciendo unos datos buenísimos, tanto de exportaciones como de procesos de industrialización o de proyección exterior o venta de las empresas hacia afuera, que no podemos perder, y que por lo tanto hay sectores productivos como es la logística, como son las energías renovables, como es el turismo, como es la automoción, que están fijando a la población, al territorio aragonés, manteniendo los puestos de trabajo, y que se están abandonando esos y otros sectores que también son importantes, como la ganadería o la agricultura, de la que viven muchísimas personas, y que evidentemente hacen que el Grupo Parlamentario Aragonés esté constantemente presentando iniciativas para impulsar ese tipo de medidas y cuestiones que resuelvan los problemas de insuficiencia o de carencia de presupuestos, que son tan necesarios para precisamente el mantenimiento de los puestos de trabajo. El Partido Aragonés ha estado en el gobierno durante muchos años. ¿Cómo se trabaja al otro lado, en la oposición? Bueno, pues a ver, el que quiere trabajar, trabaja muchísimo, esto como todo. Las personas que nos gusta dedicarnos a lo público y que disfrutamos del trabajo que hacemos, pues trabajamos mucho estando en el gobierno y estando en la oposición. Desde luego trabajo hay, y es evidente que quizás la diferencia es que el día a día te absorbe cuando estás en el gobierno. Yo he tenido la suerte de poder gestionar el turismo aragonés durante los últimos años, y quieres hacer tantísimas cosas, quieres transformar tanto las cosas, quieres posicionar a tu comunidad autónoma como una comunidad puntera en materia de turismo, o de otras cuestiones, quiero decir, depende de lo que se gestione, que el día a día se te come. Hay tantísimo trabajo, tantas citas, tantas reuniones, tantas visitas, tanto por hacer y por mejorar, que la verdad es que siempre te queda la duda de si lo podías haber hecho mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos aquí para dejarnos la piel, que es lo que tratamos de hacer desde luego cuando ocupamos un cargo público. Yo al menos así lo veo. Yo intento dejarme la piel, trabajar todo lo que uno puede para mejorar la gestión de un tema que he cogido, pues y tener 4 años para demostrarlo. Bueno, el Parlamento aragonés está también muy abierto, es el más abierto de la democracia, 7 grupos. ¿Es más democrático?
Yo no creo que sea más democrático, que haya más grupos parlamentarios. Yo creo que las Cortes de Aragón siempre se han caracterizado por ser abiertos en el sentido de participación. Incluso ahora, bueno, pues está trabajando un reglamento mucho más abierto y mucho más participativo y más transparente, y siempre ha habido distintas voces. La Comunidad Autónoma de Aragón ya ha sido diferente con respecto a otras comunidades autónomas en las que prácticamente solo existía el bipartidismo. Aquí en Aragón siempre ha existido más partidos que el Partido Popular y que el Partido Socialista. Ha habido otros partidos, algunos han desaparecido a lo largo de su historia, pero siempre ha habido Partido Popular, Partido Socialista, Partido Aragonés, Junta Aragonesista e Izquierda Unida que han estado allí. Ahora irrumpen nuevos partidos políticos, que está bien, yo creo que está bien, y que viene un poco a conformar lo que la ciudadanía está reclamando, que es pues que las cosas se debatan más, que se lleguen a mayores consensos, y eso siempre está bien, pero no quita para que lo de antes no estuviera tan bien. Ahora son otras posturas, y cada uno tratamos de defender bueno, pues la ideología que hemos mamado y la que en nuestro programa electoral llevamos. Pues hasta aquí nuestro tiempo de entrevista. Elena Ayuo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Aragón en Pleno. A vosotros. Esta ha sido la información parlamentaria de esta semana. Les agradecemos mucho que hayan compartido esta